Entonces, cuando hablamos de tribus, pueden ser urbanas o pueden ser rurales, pueden estar en movimiento o pueden ser estacionadas o sedentarias. Todos hemos visto ejemplos, ¿no? Algunas de esas tribus, o que se consideran tribus urbanas, pues han sido delincuentes. Gente que se reúne pues para tener su propio mundo y que se dedican a la delincuencia o la mafia. Algunas se han hecho muy famosas, ¿no? Por ahí, por Latinoamérica y tal. De algunas se hicieron películas, como West Side Story, todas esas películas que nos hablaban de los puertorriqueños en Nueva York. En fin, no se trata ahora de que hagamos un estudio en profundidad de las tribus urbanas, a menos que sea para entender cómo han funcionado, cómo funcionan y qué podemos aprender de ello. Nos interesa en general conocer la dinámica o la organización, porque hay cosas que podemos aprender de todo ello. Cuando hablamos de tribus urbanas nos estamos refiriendo a esos grupos que se mantienen ubicados en una ciudad. Por lo general no están en un pueblo, no están en sitios pequeños, suelen estar en sitios grandes por la sencilla razón de que tratan de sobrevivir aprovechándose o aprovechando los recursos que le puede ofrecer una ciudad que es, por lo general tiene más recursos. Ahora, a nosotros nos interesa ver la dinámica porque también como cristianos hemos observado, y las hay todavía, que se han construido tribus cristianas urbanas. ¿Eso qué es? No me refiero a una congregación, no me refiero a una iglesia, pero sí me refiero a grupos que con carácter evangelístico, muchas veces, la mayoría de las veces, o de discipulado, se han estado moviendo en las ciudades y entonces han formado comunidades. Ya desde los años 60, pues estaban los del Teen Challenge desde Estados Unidos, prácticamente colonizaron el mundo occidental y más allá, formando esas pequeñas tribus o comunidades, Juventud con una Misión, grupos menonitas y otros, ¿no? Que han estado creando ese tipo de comunidad, incluso los kibbutz, que siempre originalmente fueron rurales, también dieron el salto. A partir de los 70, 80, comenzaron a formar kibbutz de ciudad, urbanos, que ya no eran de cultivo, ya no eran rurales, ya no tenían granjas. Ahora lo que hacían es especializarse en la vida comunitaria dentro de la ciudad. Así, aunque antes pues los veías, por ejemplo, alrededor del mar de Galilea o en el sur, en lugares desérticos, sin embargo hoy pues hay en Jerusalén, hay en Tel Aviv, hay kibbutz urbanos y trabajan pues en lo que trabajen, ¿no? Algunas de esas tribus urbanas tienen un carácter muy homogéneo, a lo mejor son artistas y forman escuela y viven juntos. Te estoy hablando, por ejemplo, que en Berlín hay comunidades de artistas, en otras ciudades también. Y entonces se juntan y ahí forman algo así como su mundo cultural, artístico, de renovación, en fin. Pero todos ellos tienen algo en común. Es que están juntos, es que participan de unos objetivos comunes, de una cultura, y los que están más organizados, que son los que perseveran más, quiero decir, los que funcionan más tiempo, pues esos también nos ofrecen a nosotros cosas que podemos tomar nota y aprender de ello. Algo muy importante
cuando hablamos de estos grupos es el grado de conexión o conexión que hay entre ellos. Por ejemplo, los hippies tenían poca conexión, es decir, no permanecían mucho tiempo en un lugar y tampoco entre ellos había una convivencia continua, eran muy fluidos, ¿no? Iban y venían. No tenían ese, aunque participaban de la misma cultura, de la misma visión de la vida y tenían muchos puntos en común, sin embargo, no estaban muy unidos, muy organizados. Estaban más bien pues a su bola, ¿no? Como se dice. Pero se podían identificar fácilmente y todo el mundo sabía que pertenecían a esa tribu. Tenían sus vestimentas, sus formas de moverse, de ver la vida y tal. La conexión o la cohesión es muy importante si pensamos en algo que sea más eficaz. Entonces los equipos cristianos de evangelismo como Juventud con una Misión, pues había muchos más, pero lo pongo como ejemplo porque quizás es lo que más se conoce en España, pues tienen una organización más arraigada, más estructurada, ¿no? Y se parecen mucho al resto porque tienen cosas muy parecidas como la convivencia, la vida comunitaria, el compartir una misma visión, el moverse de forma bastante regular con su programa y tal, ¿no? Lo que vemos en las tribus más organizadas es que casi siempre parten de una coordinación. Es decir, no fluyen de manera como los hippies, por ejemplo, o los beatniks, u otras tribus urbanas, que simplemente fluían, ¿no? Como se dice, se juntaban, pero mañana podían estar en otro sitio y unos se quedaban, otros se iban y en otra ciudad se volvían a juntar unos cuantos y así, ¿no? Pero los más organizados tienen programas establecidos y eso es bueno porque aparte de los programas necesitan una coordinación. Entonces estamos ya hablando de organización, estamos hablando más propiamente de tribu, considerando que era necesario estar organizados. Entre otras cosas porque había que mantener un mínimo de seguridad. Para mantener la seguridad hacía falta tener esa coordinación y cerrar brechas, tratar de impedir que elementos externos, por ejemplo, eso se ve mucho con las bandas, las tribus que son violentas, ¿no? O bandas callejeras, que tenían que defenderse, ¿no? Porque competían entre ellas por el territorio o compiten entre ellas por los recursos y entonces ahí puede haber hasta guerras, ¿no? Guerras urbanas. Bueno, no nos vamos a meter en todo eso, solamente que aprendamos una serie de cositas básicas como es la seguridad, el funcionamiento vital, cerrar brechas. ¿Qué debería de conectar o coexionar a un grupo de tribu urbana, por ejemplo cristianos, como hemos citado algunos? Pues algo muy, muy básico, muy interesante como es ser capaces de tener normas, no ir cada uno a lo suyo, sino tener suficiente organización como para sujetarse a una serie de reglamentaciones. Si no, no hay la suficiente cohesión, ¿no? Por supuesto, son normas que tienen que ser consensuadas, ya sea porque has estado en el equipo pionero y has establecido normas, o ya sea porque has entrado y se te tienen que dar a conocer y tienes que consensuar. Es decir, si quieres estar
Ahí, haciendo comunidad, trabajando con este grupo, pues tendrás que sumarte a lo que hay, ¿no? Y lo tienes que aceptar de forma voluntaria y si no, pues ir a otra parte, ¿no? Si es necesario explicar, pues explica. Estamos tocando cosas que son básicas para la convivencia, para el funcionamiento de la comunidad, para que haya un consenso. También tiene que haber responsabilidades, así como hay necesidades. En todo grupo humano hay necesidades. Bueno, los individuos también los tenemos, pero en el grupo las necesidades se amplifican. Porque al haber más gente, pues hacen falta más recursos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay necesidades y hay que suplirlas. Para suplirlas hay que organizarse. Y tiene que haber personas de referencia o de responsabilidad que puedan formar la coordinación. Esto que estamos acostumbrados en las iglesias, ¿verdad? Porque funcionamos también así. De alguna manera podríamos considerar que somos cada congregación es una tribu, ¿no? Se parece por lo menos a una tribu. Y si queremos funcionar mejor, pues también tenemos que organizarnos, tenemos que tener las necesidades suplidas, tenemos que tener gente que asuma responsabilidades y tiene que haber un programa, y tiene que haber unas normas, y tiene que haber la coordinación necesaria para el funcionamiento. Ahora, ¿por qué nos interesa el tema de las tribus urbanas? Porque, como ya lo hemos dicho muchas veces, aunque ponemos mucho énfasis en salir de la ciudad, ir a los campos, a las montañas, a regiones donde hay más espacio, más libertad, lo cual nos va a convenir mucho en una situación de emergencia, en una situación, por ejemplo, como se ha vivido con la pandemia, pues el quedarse confinado va a ser un inconveniente, mientras que el estar en campo abierto va a ser una ventaja. Y todos estando bajo confinamiento, hemos pensado en eso. El que se ha tenido que quedar en un piso, pues lo ha pasado muy mal. El que ha tenido que sea un jardín, un espacio para moverse, pues estaba mejor. Y el que vivía en el campo, pues ni se ha enterado de que había un confinamiento, ¿no? Entonces lo pongo como ejemplo porque lo hemos vivido recientemente y porque nos ayuda a ver la diferencia. Entonces, si nos aseguramos de estar afuera, habremos logrado estar con mayor libertad. Pero ¿qué pasa si no tienes ese espacio fuera? Algunos dicen, bueno, sí, todo esto está muy bien, la supervivencia, ir al campo, pero mis circunstancias no me lo permiten. Yo tengo que estar donde estoy. Mi familia está allí, tenemos gente dependiente que tenemos que cuidar, o tenemos cierta edad y ya no estamos para muchos trotes. En fin, todas esas cosas. No sé si habrá un vaso por ahí. Lo digo para no estar levantando la botella. ¿Me quieres traer uno? Gracias. Entonces, por eso hablamos de las comunidades o tribus urbanas. Siempre que hablamos de esto, lo conectamos con la capacidad de supervivencia. Tenemos que ser capaces de organizarnos lo suficiente como para sobrevivir, porque si no vamos a sobrevivir, pues ¿para qué nos vamos a molestar, verdad? Ahora, si lo que buscamos es sobrevivir, entonces sí que tenemos que tener en cuenta otras cosas. Y una de ellas sería la organización, la coordinación necesaria para esa supervivencia. Sobrevivir a una catástrofe, por ejemplo, a una guerra, lo peor es la guerra. Sobrevivir a una guerra es prácticamente misión imposible en una ciudad, a menos que tengas realmente un carácter de tribu urbana con todas sus consecuencias. Y es mentalizarse de que estás en una guerra,
de que vas a tener que estar armado, de que va a haber mucha competencia con otras tribus que se forman en las ciudades y que te van a intentar robar porque la supervivencia prima y escasean los recursos y se busca donde no hay. Y entonces de ahí viene la necesidad de defensa. Si quieres conservar lo que tienes, tendrás que defenderlo. Por eso, en caso de guerra, lo mejor no es estar en una ciudad. Normalmente los estados procuran, en caso de guerra, de que los habitantes de las ciudades se vayan de las ciudades. Porque si no, la guerra se multiplica ahí adentro. Ya no solamente con enemigos que puedan venir de afuera, sino que los propios ciudadanos entran en guerra unos con otros. ¿Se entiende esto, no? Entonces, eso hay que evitarlo. Pero ¿qué pasa si no te puedes? Gracias. ¿Qué pasa si no te has podido ir? Gracias. ¿Qué pasa si por esas razones, por cuestión de enfermedad, de lo que sea, por cualquier forma de incapacidad, no te has podido marchar? Entonces lo mejor no es estar aislados, lo mejor es formar tribus. Esto es muy importante entenderlo, porque una persona aislada está perdida, está vendida a cualquier grupo que pase y te despojan de lo que sea y no les importa si te matan. Entonces hay que organizarse, hay que formar ese tipo de tribu urbana. ¿Cuál sería el objetivo? Pues el de siempre, el sobrevivir. Bueno, nosotros como cristianos queremos evangelizar, claro, pero no te van a respetar simplemente porque tú quieras evangelizar. Lo que tengas va a ser apetecible para los que no lo tienen. Y entonces te van a desplumar, como se dice. Y la supervivencia va a sufrir. Entonces hay que organizarse muy bien para ser capaces de prever. Lo más importante siempre es la prevención. Y esto tenemos que entenderlo. Cuando hablo de prevención, digo que si se sabe que hay peligro de que ocurra algo así, a veces hay mucho tiempo para prepararse. Por ejemplo, en Ucrania, desde el 2014, tuvieron tiempo de prepararse. Un hermano ucraniano que estuvo viviendo con nosotros unos cuantos meses, casi un año en casa, pues cuando llegó todo este problema de lo que sabemos que pasó en 2014, con todas las revueltas que hubieron, el cambio de política y todo eso, pues estos hermanos estaban muy preocupados por su familia porque sabían que venían problemas. Ellos estaban muy recelosos de volvían de vez en cuando a Ucrania, pero como nos decían, es que Ucrania es lo peor en corrupción. Es seguramente el país más corrupto de toda Europa. Y el dinero que mandas te lo quitan antes de que llegue a tu familiar. Si se enteran de que estás aquí trabajando en España y estás mandando dinero, ya te están acechando las mafias para quitártelo. O sea, estoy hablando de situaciones un poco extremas, pero es la realidad, era la realidad, ha sido la realidad de Ucrania hasta hoy. Entonces, cuando vinieron los conflictos, lo que ha pasado con estas familias es que enseguida han estado buscando cómo sacar a su familia de allí. Porque se olía que podía pasar lo peor, pero ha tardado años. Del 14 al 22, ¿verdad? Pues han tenido ahí 8 años para prepararse. A veces las cosas vienen así
Y lo peor que se puede hacer es pensar, no, pero eso no va a pasar. Lo peor que puedes pensar es que no va a pasar. Porque eso te va a impedir prevenir, prever. Y entonces no te vas a preparar. Y este hermano, pues la última vez que le vi, que fue en 2014, estaba como loco con su hijo viajando para ver qué país podía darle el estatus nacional suficiente como para no poder ser reclamado desde Ucrania. Ya en 2014. Ahora, ¿qué pasa? Pues eso, que si prevés, te preparas y te organizas para funcionar. Si no, pues te va a sorprender. No tenemos mucho la cultura de la prevención. Tenemos mucho la cultura de la improvisación. En eso somos especialistas. Es cuando surja la emergencia, entonces improvisamos. Pero no es sabio, ni funciona, ni suele funcionar bien. Entonces lo mejor es tener una visión más aguda, más inteligente y decir, bueno, es que estamos en un mundo en peligro y deberíamos de prever. No conformarnos con que, porque todo eso se espiritualiza mucho, ¿no? Y los cristianos somos muy dados a eso, ¿no? Dios dirá, Dios proveerá, Dios en su momento, ¿verdad? Y detrás de eso se esconde muchas veces una profunda pereza de cambiar, ¿no? De cambiar hábitos, de ponerse en movimiento, de hacer lo que sea necesario para que no te veas en esa situación de la peor manera posible, que es improvisando. Por eso hablamos de tribus urbanas, porque es necesario, si te vas a quedar en la ciudad, aprender ya de antemano a sobrevivir. Sobrevivir en la ciudad no es fácil. Yo lo he hablado de ello en varios vídeos. Pero hay en cualquier canal de supervivencia te lo van a decir. Que la ciudad es lo peor. Y hay muchos casos en la historia, desgraciadamente, de grandes pérdidas de la gente que se ha quedado en esos casos en la ciudad. Entonces hay que organizarse, hay que formar equipos, hay que formar tribus, hay que prever, hay que guardar alimentos, hay que guardar herramientas, hay que guardar... Alguien decía en un vídeo que se dio cuenta que estando en plena guerra en la ciudad, una de las necesidades más importantes era tener bolsas de plástico. Fíjate qué cosa tan sencilla, que las usamos todos los días, que vamos al supermercado y nos llevamos unos alimentos. Dice, pues una de las necesidades más importantes era tener bolsas de plástico. Dice, porque para sobrevivir había que estar saliendo por la noche a buscar cosas. Había que estar moviéndose, saliendo por lugares oscuros donde no pudiera ser descubierto, porque siempre había otras bandas, otros grupos, y no te podían ver que tú llevabas cosas, porque iban a quitártelas. Aparte, por supuesto, de lo que pasa en una guerra en una ciudad, que siempre hay francotiradores, hay un peligro inminente de que te disparen. Y decía, pues fíjate qué cosa tan simple, pero lo que más en falta echábamos eran las bolsas de plástico. Se puede hacer ropa, sí, hay aplicaciones, ¿no? Incluso una manta. Claro. Pero ves, si no sabes esas cosas, y si no tienes un mínimo de preparación, pues luego cuando llega el momento, ¿qué haces? Dice, bueno, estamos exagerando un poco, ¿no? Porque que no hay que ser tan negativos, que, bueno,
Los cristianos que conocemos la profecía y que sabemos hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va el mundo, pues oye, si no nos despierta leer Apocalipsis o los profetas o el propio Jesús, pues entonces, o sea, el dar por hecho de que eso no te va a pasar, por mucha fe que pongas en ello, no es buena medida. Lo mejor es prever porque sabes lo que va a pasar. Es que sabemos lo que va a pasar. Y precisamente por eso también asumimos responsabilidades, porque si no lo supiéramos, decimos, bueno, es que yo no sabía qué iba a hacer. Pero nosotros sí sabemos. Y como sabemos, eso nos pone responsabilidad sobre nosotros. ¿Qué diríamos de las características importantes de una tribu urbana? Bueno, en todas las tribus en general, pero ahora que estamos hablando de las tribus urbanas. Lo primero de todo es la identidad. Tiene que ser una tribu homogénea. Tienen que participar de una identidad. Por eso decimos, bueno, pues, ¿qué es importante para nuestra identidad? Bueno, pues tener las cosas claras de quiénes somos, qué ocurre, cómo vemos lo que pasa, qué prevemos que puede pasar, y entonces tener la identidad suficiente común como para desarrollar ese sentimiento de autoprotección. La tribu se tiene que autoabastecer y autoproteger. Y eso, la identidad nos va a ayudar. Lo que pasa con una familia. ¿Por qué la familia es importante? Porque participan de una identidad común. Se ven como lo que son y se van a ayudar, se van a tratar de proteger. Los cristianos también tenemos esa identidad de familia espiritual que nos conecta y que nos cohesiona. Nos da la unidad que necesitamos para decir, oye, tenemos que abastecernos, tenemos que protegernos. Entonces la identidad es importante. El sentido de compartir, porque por muy cristianos que seamos, cuando vivimos como vivimos ahora, pues está todo individualizado, ¿no? Mi casa, y dentro de mi casa está mi cuarto, y dentro de mi cuarto están mis cosas, y todo es propiedad privada. Y claro, esa mentalidad no funciona. No funciona tanto cuando hay una emergencia, cuando se trata de supervivencia. Tenemos que estar abiertos a compartir, porque a lo mejor tú has sido muy previsor y te has guardado reservas, pero el grupo se ha quedado sin reservas. No puedes decir, pues allá vosotros, yo no, yo aguanto. Eso no funciona. Entonces, la tribu tiene que aprender a pensar juntos, porque van a estar en comunidad y tienen que abastecerse juntos. No pueden ir cada uno por un lado. Entonces, el sentido de compartir tiene que estar muy vivo. Tienes que tenerlo muy claro. Lo tuyo es también de la tribu. No es solo tuyo. Y lo de los demás también es tuyo. Y todos conocemos la tribu urbana de Jerusalén del siglo I, ¿no? Todos los que habían creído estaban juntos y compartían todas las cosas. Nadie decía ser suyo propio nada de lo que tenían. Todo era común. Ahí tenemos un ejemplo de tribu urbana.
Esa mentalidad no es precisamente la que está en la Iglesia hoy día, ¿no? Digamos que no se ha crecido en esa cultura. Hemos crecido pues como el resto de la sociedad, con un sentimiento muy claro de propiedad privada y de que lo mío es mío y se respeta y lo tuyo es tuyo y lo voy a respetar, lo cual está bien como ejercicio, ¿no?, de libertad, pero en estos casos no funciona. Para sobrevivir no funciona. Y esto es muy importante entenderlo. Así que hay que ir cambiando el chip, pasar de lo mío a lo nuestro. Nos movemos juntos, pensamos juntos, nos organizamos y todo lo hacemos de común acuerdo, de forma compartida. Somos una familia. Por supuesto está el tema de la coordinación, es muy importante. Cuando hablamos de coordinación también tenemos que hablar no solo de normas, sino de autoridad. En toda tribu tiene que haber autoridad también. Esto está hasta en la selva, ¿no? O en cualquier tribu de cualquier rincón de la tierra, pues te encuentras con que hay autoridades. Ya sean los ancianos de la tribu o ya sea el líder que está de alguna forma coordinándolo todo, pero de una forma u otra tiene que haber autoridad. ¿Y por qué es la autoridad? Es porque tiene que velar en que las normas se cumplan, de manera que vaya a decidir si esa persona puede estar en la tribu o no puede estar en la tribu, por ejemplo. Si la persona no se atiene de ninguna manera a la vida comunitaria, a compartir, a seguir las normas, a poner en riesgo, como sería en ese caso, la seguridad y todas estas cosas, pues no conviene que esté en la tribu. Y entonces tiene que haber una autoridad que marque esa norma y diga, no puedes estar aquí. Si no te sujetas, no puedes estar aquí. Todas esas cosas son importantes, hay que tenerlas en cuenta y hay que mentalizarse de que eso es el funcionamiento, si no, ¿para qué tener una organización ni nada? Si cada uno va a ir a lo suyo, pues desbandada, ¿no? Sálvese el que pueda. Pero no se trata de eso, porque esa es la peor opción. Lo que nos va a dar más posibilidades de supervivencia es la comunidad, estar juntos. Y también hay que tener en cuenta la protección. Por eso hablamos de la importancia de que haya regulaciones, de que haya normativa, de que haya autoridad, porque la protección del grupo es así de importante. Ha habido muchas comunidades cristianas, y las sigue habiendo. Lo que pasa es que no es lo más común, no es lo que vemos en cada ciudad, pero la historia del cristianismo, como ya hemos citado anteriormente, es una historia también salpicada de proyectos comunes. Hablábamos de los monasterios, de las órdenes religiosas, de las órdenes mendicantes o cualquier otro tipo de comunidad que se ha ido fundando a lo largo de la historia, que han funcionado así. Han funcionado como esas tribus. Algo muy importante que está relacionado con la seguridad y la protección es el prever cambios. Hace falta que haya gente con visión pionera. Si se prevé que hay un cambio, alguien tiene que ir por delante para preparar el cambio. Esto es lo que vemos en la Biblia también, ¿no? Cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida, Dios ordena que haya un equipo de 12 que se metan en la tierra prometida, vean las condiciones, vean la situación,
en fin, analicen lo que hay allí, lo que pasa, porque esa información, que es lo que le da sentido al espionaje, pues tiene como finalidad el organizar las cosas de una mejor manera. Si hay que entrar allí, entrar en mejores condiciones. Porque si no te puedes llevar sorpresas que van a ir en contra de tu supervivencia, en contra de tu seguridad. Y esta era la misión de los 12 espías. Hicieron su trabajo, reconocieron. El problema no es lo que hicieron, el problema fue la reacción que tuvieron. Vieron tantas dificultades que pensaron, no hay manera. Y entonces acabaron, por lo menos 10 de ellos, acabaron desanimando al resto del pueblo. Pero fijaros la importancia que tiene un equipo pionero que va por delante para entrar en una situación, para hacer movimientos, cambios que sean necesarios. Entonces la formación de equipos pioneros que vayan por delante también es muy importante. ¿A quién vas a mandar, por ejemplo, si tienes que cambiar de territorio y no lo conoces? Hay que conocerlo. Si quieres ir con ciertas garantías. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Tendrás que enviar a alguien por delante. Que sean capaces de observar, reconocer, estudiar e informar. Y tiene que ser gente, pues, que yo diría que tengan fe, que no se vayan a desanimar por decir, oye, pero es que fíjate lo que hay ahí. Bueno, pues ya se verá si es conveniente o no es conveniente. Pero se necesitan esos equipos. El equipo pionero tiene que asumir ciertas responsabilidades, como estamos diciendo. Sería investigar e inspeccionar una zona que sea suficientemente amplia como para proveer supervivencia. Estamos hablando de tribus que se van a mover en busca de, precisamente, de sobrevivir. Entonces, si dices, bueno, lo que tenemos por delante de nosotros es un gran desierto, pues te lo vas a pensar, porque a ver cómo vas a sobrevivir allí. Entonces, bueno, no queda otra. Hay que ir al desierto porque lo demás está imposible. Bueno, pues vamos al desierto, pero primero que vaya un equipo que investigue si hay agua, dónde está el agua, si hay palmeras con dátiles, por dónde están. Si hay tierra de cultivo porque hay agua, ¿qué se puede cultivar? O si hay pequeños oasis o pequeños bosques, pues ¿qué dan? O sea, de alguna manera uno tiene que prever. O si hay animales, pues qué tipo de animales son, si son peligrosos, si no son peligrosos, si se pueden comer, si no se pueden comer. Es algo básico, ¿no? Entonces ese equipo tiene que tener mentalidad de lo que son, que es la avanzadilla de la cual va a depender el resto de la tribu. Esa es una gran responsabilidad. Luego también pueden tener la función de preparar el terreno. En otras palabras, si hay algún peligro, preverlo y eliminarlo antes de que llegue el resto. Porque si no, el peligro que encuentres se lo vas a pasar a todos los demás. Entonces, un equipo pionero de avanzadilla tiene que asumir también que tiene que hacer limpieza. Hoy es una tierra que está llena de víboras. Oye, pues no vamos a meter a la gente allí, o las limpiamos o no va a ser el sitio para ir. Lo pongo como ejemplo, pero para que veamos que es una responsabilidad también. Y, por supuesto, también tienen la responsabilidad del recambio. Es decir, lo que yo sé,
lo que yo he aprendido, por ejemplo, de supervivencia, que me prepara mejor para estar en esa avanzadilla, pues que no me lo guarde para mí, que lo esté transmitiendo a otros, porque a mí me puede pasar algo. Me puedo quedar en el camino y todo lo que sabía se va conmigo. Entonces tiene que haber siempre un compartir el aprendizaje. Lo que hemos aprendido, pues lo vamos comunicando y lo vamos transmitiendo. Bien, pues básicamente esto es lo que quería compartiros. Si os parece, para hacer esto más ameno, podemos abrir el diálogo y vamos respondiendo cuestiones. ¿Os parece bien? Sí. Depende de la circunstancia. Por ejemplo, si estás en una ciudad en guerra, cuanto más es, mejor. Porque ahí va a contar el número. Otros se van a parar si ven que hay mucha gente, porque ven que hay más dificultad. Por ejemplo, pues para robar o para hacerse de un área, que es lo que suele pasar. A lo mejor por digamos que en un barrio, en una calle, en una manzana, pues se han reunido y están acuartelados ahí los civiles, ¿no? Los que se han quedado en ese lugar. Pero seguramente algunos van a venir a buscar lo que pueden encontrar. No es lo mismo que haya 3 personas que se han quedado ahí de supervivientes y que están tratando de mantener lo que tienen, a que haya 40. Entonces, en ese caso, en esa circunstancia, sí que es bueno que haya un número grande. Pero si se trata, por ejemplo, de pasar desapercibidos, cuando estás viajando, es decir, que no se vea claramente desde lejos, oye, mira, por ahí va un montón de gente. Entonces sí que conviene ir en pequeños grupos. Así que va a depender de un poco de la circunstancia. Sí, pues ahí vemos un ejemplo, hablando del caso de Israel saliendo de Egipto. La verdad es que estaban muy poco organizados. O sea, cuando salieron estaban prácticamente desorganizados. Solamente había una figura que era Moisés y había que seguirle a él porque era el que marcaba la pauta. Y Aarón, sí. Pero no había suficiente organización para contener a toda esa gente. Entonces era fácil organizar una revuelta. Ahora, eso cambió cuando se organizaron. Y entonces ya establecieron normas, jueces o coordinación, o lo que hiciera falta. Sí, vemos ahí que fue algo progresivo, tuvieron que aprender, porque no habían sido un pueblo hasta entonces. Habían sido simplemente ciudadanos de Egipto, esclavos, que ahora al salir y estar en esas condiciones, vieron la necesidad urgente de organizarse. Sí, el criterio a seguir, creo que ya lo he dicho, pero lo repito para que lo repasemos. Primero es la unidad de la identidad. La unidad de la identidad. Tenemos que ser personas que estemos en la misma onda, tengamos la misma sintonía, porque si no va a ser muy difícil, porque luego no vamos a reaccionar adecuadamente ante cualquier necesidad o peligro. Si no hay, por ejemplo, el sentido de compartirlo todo, pues luego, cuando viene una emergencia, la tendencia individualista de protegerse uno, aquí hay más espacio, ¿eh? ¿Sabes? Entonces va a prevalecer sobre el grupo. Y eso va a traer división, eso va a traer problemas.
O sea, todas esas cosas son necesarias. Cuando formes un equipo, por ejemplo, nosotros en Torrevieja estamos trabajando en la preparación de lo cité anoche, ¿no? De un equipo de apoyo. ¿Por qué un equipo de apoyo? Porque tienes que prepararlo de antemano, tienes que mentalizarlos, tienes que enseñarles cómo se piensa, cómo se funciona, cómo se protegen mutuamente y cómo pueden dar apoyo a, al propio equipo y a otros. Es decir, tener un sentido de que están ahí para eso, para servir a otros. Eso no brota así sin más. Hay muchas cosas que si no se resuelven, pues luego te van a impedir funcionar bien. Y todo esto que estamos citando aquí en este estudio es para ayudarnos a ver lo que es necesario. Y hay que verlo juntos, mentalizarse todos y hacer ejercicios. Decir, mira, vamos a ir juntos para aprender supervivencia. Vamos a ir al campo juntos. Este fin de semana nos mudamos a la montaña y vamos a hacer un ejercicio. Y sobre el terreno vamos a ver lo que tenemos, lo que nos falta, lo que deberíamos de prever, lo que vemos que es más necesario o menos necesario. Todo ese ejercicio, si no lo haces, luego te sorprendes. Hay que hacerlo cuando todavía se puede, cuando es más fácil, porque luego la improvisación, eso es más duro, más difícil. Hay lo digo me ha venido a la mente, hay un preparacionista español que se dedica a formar a gente del ejército, imaginaros. No el ejército le prepara a él, sino él prepara al ejército. No me acuerdo. No, es español. Y entonces él estaba contando que él se prepara, por eso está a ese nivel, él se prepara para sobrevivir sin nada. Nada de mochila, nada de herramientas, nada de comida, nada de nada. Es decir, yo me esfuerzo y lo hago con mis hijos, porque tiene hijos adolescentes y pequeños también, y yo cojo a mis hijos y les digo, chicos, tenemos que aprender a sobrevivir sin nada. Entonces tenemos que aprender a hacernos una herramienta con palos, piedras, lo que haga falta. Tenemos que aprender a hacernos cuerda, usando la materia prima vegetal que vamos a encontrar en el sitio. Tenemos que aprender a todo, no tener nada. Dice, eso es supervivencia extrema, y tanto que es extrema. Es lo extremo del extremo. ¿Pero por qué lo hace él? Claro, él tiene mucha experiencia en supervivencia con todo tipo de instrumentos, herramientas y demás. Pero él se dio cuenta de que, porque claro, ha estado en situaciones muy extremas, él se dio cuenta de que todo lo que tú tengas lo puedes perder. Y entonces si lo pierdes, ¿qué vas a hacer? ¿Te dejan morir? Entonces tienes que ir más allá. O sea, vemos la importancia de la preparación. Que no se trata solamente de decir, bueno, pues necesitamos esto y esto y tal. No, necesitamos sobre todo habilidades. Necesitamos estar preparados mentalmente. Eso, una de las cosas que él dice es que la preparación más importante es la mental. Dice, mira, nosotros en familia, así lo cuenta él, hacemos ayunos voluntarios, y nos podemos quedar una semana sin comer. Y yo quiero que mis hijos experimenten que si se tienen que quedar una semana sin comer, no se van a morir. Porque cuando no has pasado la experiencia, ¿qué te va a pasar? Que el segundo día te piensas que te vas a morir y te vuelves loco.
¿Me explico? Piensas, uy, ya llevo 2 días sin comer, me muero. Y ya te desesperas, pierdes el dominio propio, el control, y haces cualquier tontería. Y tienes que aprender que eso no va a pasar así. Y que tienes que guardar la calma, y que tienes que pensar en frío, aunque estés una semana sin comer. Entonces no te desesperes. Eso pasa. Y hay que estar mentalizados. Por eso él tiene la preparación para preparar hasta el propio ejército, para que no pierdan el control, porque en el caso del ejército es muy importante mantener el control. Pero en todos los casos, si tienes una comunidad, una tribu, que tienes que guiar y proteger o tienes que servir de alguna manera, tienes que tener la cabeza muy fría. Eso es lo que pasó en el desierto con los israelitas, ¿no? Que a muchos se les iba la cabeza. Cuando veían que ya les faltaba un poco de alimento, ya armaban una revuelta. Entonces, él dice, la preparación más importante es la mental. Te respondo, mira, si estás en una ciudad o cerca de una ciudad, olvídate de todo lo que sea cultivo. Te va a desaparecer. A menos que estés muy armado, muy preparado para defenderlo, pues lo vas a tener que defender. Porque de una forma u otra te van a entrar y te van a quitar lo que tengas. Sí o sí. Porque no se trata de que el vecino, pues a lo mejor por la noche se mete y te quite las lechugas. Es que no será el vecino, será un grupo de gente que viene armada. Y entonces, ¿cómo te vas a defender con eso? Es muy complicado. Entonces, si vas a estar en la ciudad, lo mejor es guardar alimento. Y guardarlo muy bien. De manera que para sobrevivir en la ciudad te tienes que conocer cada rincón de la ciudad. O sea, eso hay que hacerlo sí o sí. Hay muchas ciudades que están tuneladas. Porque en las guerras pues han construido túneles, ya fuera para el ejército o para los civiles, para esconderse. Entonces, ese conocimiento no se tiene, eso no se publica. Porque cuando acaba un conflicto de ese tipo, esos túneles se cierran. No se dejan a la vista o no se dejan las entradas disponibles. Todo eso se olvida. Entonces hay que aprender. Hay que informarse, hay que saber dónde están todos los recovecos de la ciudad. Porque vas a tener que esconder cosas y tienes que saber dónde están. Y tienes que esconderte tú también. Porque tú puedes estar, por ejemplo, buscando algo que hace falta, que necesitas, y te encuentras con una situación que no esperabas y te tienes que esconder. Entonces te tienes que saber todo. Entonces, una de las preparaciones para la supervivencia en la ciudad es la de inspeccionar al máximo qué hay en la ciudad. ¿Dónde están los sitios abandonados? ¿O dónde están los sótanos que no se utilizan, de casas muy antiguas? Que luego a lo mejor te has enterado que allí había un sótano porque se tiró la casa, porque querían construir algo y de pronto se encuentran que había allí un mundo. ¿Sabes? Pero nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque esas cosas no, la gente no está pendiente de eso. Pero sí tienen la obligación de investigarlo, aunque tengas que meter las narices donde no te llaman, ¿sabes? Porque te tienes que informar de dónde están los posibles refugios. No puedes esperar que el gobierno te ponga refugios. Tienes tú que investigarlo. Cuanto más lejos, mejor. Eso es así. Otra cosa es que tú digas, bueno, por el momento el terreno que tenemos lo vamos a cultivar. Está bien. Pero ten en cuenta la limitación que tienes.
Eso es solamente momentáneo. Después te va a desaparecer. Claro, es que tienes que conocer lo que sabes que los demás no conocen.